Bien, tal y como habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, tenemos con nosotros al general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, todo un experto en temas de seguridad, ex jefe de la Policía Nacional. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas, sobre todo la delincuencia que está arropando a la República Dominicana, el tema de la inseguridad y también los aspectos políticos en sentido general. General, saludo y bienvenido. Muchísimas gracias, Luis y a Osvaldo, por el privilegio de ser invitado de nuevo aquí en Tiempo de Noticias. Buenos días. Bueno, a mí me gustaría comenzar diríamos que para una aclaración personal, porque hay mucha confusión con eso. Lo hablábamos someramente fuera del aire, porque hay algunos generales que no les gusta que le digan general retirado, pero usted más o menos nos organizó en ese sentido. Cuando un general pasa a lo civil, sigue siendo general, hay que llamarle general. No necesariamente, porque bueno, el rango general no se pierde nunca, es Ojo, un rango de por vida. Lo que uno está en situación pasiva, no tiene mando activo, pero el retirado ya disfruta de sus derechos civiles y políticos. bien. Pero tú me puedes decir Guillermito, o ingeniero, o mi Sí. amigo, como sea. Lo de Guillermito, porque su papá también se llama Guillermo, Rafael ¿verdad? Guillermo también. Perfecto. Bueno, entrando en materia, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema que está preocupando bastante a la población dominicana cada vez que surge una encuesta más o menos seria que abarca los diferentes aspectos de la vida nacional. El tema de la inseguridad ciudadana ocupa, si no el primero, el segundo lugar, junto con el tema de la corrupción y demás. Vamos a hacer un diagnóstico primero de cómo anda la inseguridad ciudadana en la República Dominicana y luego en el camino a ver si pudiéramos encontrar soluciones, porque la verdad es que yo creo que todos los gobiernos deben de tener el interés de solucionar el problema de la inseguridad, porque eso le garantiza respaldo popular. Sin embargo, no parece posible porque es una situación con la que los últimos gobiernos no han podido dar pie con bola. Hagamos un diagnóstico general de la situación de inseguridad ciudadana que hay en la República Dominicana. Para empezar con el diagnóstico, yo me voy a circunscribir, Luis y amigos televidentes, al hecho horrendo que ocurrió recientemente en Rancho Arriba, en San José de Ocoa, donde 4 jóvenes fueron asesinados en una disputa en un punto de drogas. Por lo tanto, hay una altísima criminalidad que el gobierno está tratando de ocultarlo y cada día se incrementa más. Por lo tanto, no es maquillando las estadísticas, no es ocultando los hechos criminológicos que se va a combatir la criminalidad. No, señor. Es combatiendo las causas que generan la violencia y delincuencia en la República Dominicana. Por lo tanto, existe un incremento, indudablemente, por 2 motivos. Uno, por la ausencia de un plan de seguridad ciudadana. Y en segundo lugar, por un mal enfoque de la política de seguridad pública de la República Dominicana. Porque el gobierno se está centrando en enfocarse exclusivamente en la tasa de homicidios, equiparándola con el índice de criminalidad, y no es correcto, porque una cosa es el índice de criminalidad cuyo principal componente pudiera ser la tasa de homicidios, pero está también la tasa de robos, de asaltos, de atracos, de secuestros, de accidentes de tránsito, que es un tema muy importante en la República Dominicana, de inseguridad ciudadana también, los ruidos, etcétera. Por lo tanto, en la República Dominicana permanentemente se vive incrementando la inseguridad. Ahora, otro tema es que no existe un plan. Y para poner en contexto a los ciudadanos que nos están observando, amigos televidentes, es como
el arquitecto, la relación que hay entre el arquitecto y el ingeniero. El Ministerio de Interior y Policía, por mandato constitucional, es el responsable de la elaboración y el diseño de los planes y programas de seguridad pública y ciudadana. O sea, es el arquitecto que diseña los planos, que el ingeniero, que en este caso sería la policía, va a construir. Por lo tanto, la Policía Nacional jamás podrá realizar un buen trabajo si no tiene un plan preestablecido por el Ministerio de Interior y Policía. Y que el Ministerio de Interior y Policía lo que tiene que abocarse a diseñar ese plan para atacar las causas que generan la violencia y la delincuencia, no los efectos, como está ocurriendo ahora. Ahora, a propósito general de que usted hablaba de atacar las causas que generan la delincuencia en sentido general, he escuchado siempre una de las causas que es la falta de oportunidades, con la que yo no necesariamente estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en este país subdesarrollado, de limitaciones, de escaseces, de todo, siempre ha habido un problema de falta de oportunidades. Y antes, en décadas atrás, no había el nivel de delincuencia que hay ahora. Por ejemplo, en mi época de juventud, yo no tuve las oportunidades, igual que los jóvenes de esa época, y yo no incurrí en delito. Por tanto, yo no me convence, a mí no me convence que esa sea una verdadera causa de la falta de oportunidades. ¿Pudiéramos identificar otras? Fíjese, es que no es solamente una causa, es un cúmulo de causas. Por eso es multifactorial. La delincuencia y violencia es multifactorial. Y en ello están dos tipos de violencia y delincuencia que pasan desapercibidas en la sociedad, que es la violencia cultural y la violencia estructural. En la violencia cultural está lo que está ocurriendo en la sociedad hoy en día, que está enferma por la falta de valores, de falta de principios en la sociedad, sembrar ese tipo de valores, el de civismo. Ya no se enseña civismo en las escuelas, ni en los liceos, ni siquiera en sus casas. Eso lo estamos educando a nuestros hijos. Hay un bombardeo de antivalores terrible en la música, como la música urbana, la transculturización, etc. Y en el aspecto estructural, el propio Estado del Estado genera violencia y delincuencia cuando no satisface las necesidades básicas de la población. Ahí está entonces lo que tú decías, Luis, la falta de oportunidades, pero también la falta de empleos, también combatir la desigualdad social, la falta de educación, la falta de salud pública, bueno, los apagones. Y te pongo un ejemplo sencillo, Luis y Osvaldo, y amigos televidentes. Cuando hay apagones, ahí se dan dos tipos. Se da violencia porque, bueno, ahí vienen las huelgas, las protestas, pero también hay violencia intrafamiliar porque cuando tú no duermes, cuando hay esos 2 o 3 días de apagones, 5 días de apagones. Esa combinación de calor y mosquito. Exactamente. Uno se levanta irritado, pelea en el trabajo, pelea con su casa, o sea, hay la violencia intrafamiliar inclusive. Ahora, también el manto de oscuridad te induce a los delincuentes a crear un ambiente para la delincuencia. Por lo tanto, son factores que generan, y eso es por una mala administración, una mala gestión del Estado. Y en este caso, que vivimos hoy en la República Dominicana, tenemos que hay una mala administración y hay crisis en el metro de Santo Domingo, crisis en el transporte, en el tránsito, que podemos hablar ahorita de eso. Tenemos hoy en día crisis en educación, a tal punto de que el ministro dice que todos los recursos en los últimos años se ha ido al zafacón. Los niños no tienen lectura comprensiva, por lo tanto no tienen capacidad de la crítica constructiva en el pensamiento humano. Tenemos crisis en el 911, crisis en agricultura, crisis en la seguridad pública.
Crisis en los hospitales, donde no hay medicinas, están cayéndose los hospitales, desabastecimiento completo. Crisis en la inflación, crisis en la canasta básica de la comida cara. Y el ejemplo más sencillo, que es un parámetro para los economistas que pasa desapercibido, para tú saber si hay una economía que va bien o va mal, si hay crisis o no, también hay que ver los viajes ilegales. General, Hay un aumento de viajes ilegales en la República Dominicana. ¿qué opinión le merece a usted la participación, la asistencia del presidente todos los lunes a la jefatura de la Policía Nacional a pasar balance de cómo marcha el proceso de modernización de la policía? En este momento debe de estar allá. Me imagino que sí. Yo dije de principio, cuando escuché la decisión desafortunada, equivocada y errada del presidente Luis Abinader, fue que asumía un alto riesgo. Y hoy tenemos, con los asesinatos horrendos de Rancho Arriba, en San José de las Matas, en San José de Ocoa, tenemos el primer gran desafío que tiene el presidente de la República, porque esos muertos no se le pega al director general de la policía. ¿Y a quién? Al presidente de la República, que está al frente de la policía. Él es el que tiene que dar hoy un resultado de eso. ¿Qué va a decir él hoy? No me habla de estadística, porque eso no es verdad, presidente. Por lo tanto, el tema de seguridad pública se le está pegando a él directamente en el tema de seguridad. Fue un gran error de él, lamentablemente. De modo que el presidente en ese sentido entonces pudo haber sido mal asesorado en caso de que lo Mal hiciera, asesorado. asumiera ese liderazgo por Sí, asesoramiento. Yo he expresado, mi querido Luis y Ubaldi, amigos televidentes, que los presidentes no se equivocan, lo mal asesoran. Porque un presidente que tiene que gestionar todas las carteras del país en materia de salud pública, de obras públicas, de economía, de educación, de seguridad pública, de migración, todo el Estado Dominicano. No tiene él que ser ingeniero, ni agrónomo, médico, no. Tiene asesores que tienen en cada una de esas carteras que ser bien elegidos para que sea bien asesorado. Pero, En el tema de seguridad pública ha sido muy mal asesorado. general, si el Ministerio de Interior y Policía es la institución que está llamada a trazar la política y armar el tablero que se vaya a aplicar en la dirección de la Policía Nacional, es que es tan difícil que los presidentes, para no referirme a esto, coloque ahí un militar de carrera que tenga experiencia y que haya más afinidad policía e interior y policía. ¿A qué se debe eso? Muy buena pregunta. El problema que ha existido en muchas designaciones es que los presidentes, que son los responsables de elegir su gabinete, prima más bien el interés político partidario que el profesional. En carteras tan delicadas como el Ministerio de Interior y Policía, e incluso la misma jefatura de la policía, hoy Dirección General de la Policía, el director de la DGC, el director de la DNCD, el director de Migración, esos incumbentes deben ser bien elegidos por un perfil profesional, por el presidente de la República, porque son en su conjunto los que están trabajando en la seguridad pública y ciudadana, y también obviamente el Ministerio de Público. De manera que todos esos funcionarios tienen que ser elegidos con una lupa por su capacidad, su preparación académica y profesional, su integridad, no por amiguismo político o por deudas políticas o porque yo cumplo una cuota de poder a un sector político dentro de mi partido, porque así vamos muy mal. No, y que la Policía Nacional cuenta con hombres de uniforme bastante preparados. Entonces, ¿por qué no tomarlo en cuenta para esa institución y para también la reforma policial que se está haciendo? Que creo que no participó o no participa ningún policía. Bueno, pero yo no creo, entiendo eso. es que yo creo, perdón, Guzmán Fermín, Sí. y en abono lo que usted acaba de decir, lo importante aquí es la formación, la capacidad
y la vocación de servicio, no más que el uniforme, como plantea Osvaldo, porque sabemos que en otros países, incluso no de interior y policía, los jefes de policía son civiles. O sea, el tema no está en el uniforme, está en la formación, en la capacidad de la gente para el tema de qué se trata. Sí, es una combinación, yo diría, Luis y Osvaldo, y amigos televidentes, una combinación entre capacidad y experiencia. Por el que llega a un ministerio tan delicado, tan complejo, de tanta incidencia a nivel nacional como el Ministerio de Interior y Policía, debe de llegar con una experiencia previa, con un conocimiento y una capacidad profesional previa. Además de eso también hay algo importante. Hay que cambiar la imagen de ese ministerio, porque la sociedad entiende, y así se ha demostrado en la mayoría de los casos, que el Ministerio de Interior y Policía es un ministerio eminentemente político, y no debería ser, porque siempre priman los intereses partidarios y particulares por encima del interés general y por encima del interés profesional. Por lo tanto, ese ministerio debe ser dirigido por un profesional de las áreas de las ciencias de seguridad pública y ciudadana para poder dar respuestas a los problemas de seguridad pública en el país. Bien, vamos a la segunda pausa, general, pero le voy a dejar en el aire una pregunta. Todo el mundo sabe públicamente, ya es conocido que usted parte de la Fuerza del Pueblo y de los asesores del expresidente Leonel Fernández, sobre todo en materia de seguridad. La pregunta es, asumiendo que el expresidente Fernández resulte ganador de las elecciones y se convierta en el próximo presidente de la República y lo consulte a usted para que le haga recomendaciones, lo oriente de cuáles decisiones, medidas tomar para combatir, aplacar el tema de la inseguridad ciudadana que tiene el país arrinconado. Quisiéramos saber cuáles serían las recomendaciones que usted le haría a Leonel Fernández, repito, en caso de que resulte ser el próximo presidente. La respuesta, señores, después de la pausa. Ya venimos. Bien, seguimos con la entrevista con Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Antes de irnos a la pausa, dejamos en el aire una pregunta que tenemos que refrescar, no solamente para él, sino para la gente que pudo sintonizar en este momento. Supongamos, general, que Leonel Fernández sea el próximo presidente de la República, lo consulte a usted, le sugiera algunas decisiones, medidas para contrarrestar el tema de la inseguridad ciudadana que nos tiene a todos espantados. ¿Cuáles serían sus principales recomendaciones, general? No, yo, Luis, empezaría con que retomemos el mejor plan de seguridad preventiva que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, que fue el Plan de Seguridad Democrática, y que por espacio de 7 años dio resultados, justamente un plan integral donde abarcaban todas las instituciones del Estado bajo la sombrilla del Ministerio de Interior y Policía para atacar las causas que generaban la violencia y delincuencia en la República Dominicana, bajo un estudio sociológico y que fue debatido, que fue analizado, que fue consensuado con la sociedad completa, o sea, con las juntas de vecinos, con empresarios, con profesionales de diferentes áreas, con la sociedad civil, con la misma Policía Nacional, el alto mando de la policía. Y ese plan empezó a ejecutarse del 2005 al 2013, principio de 2013. Y en ese plan, bajó la delincuencia, que estaba en el primer lugar, la bajamos al 7º lugar. Ya en las encuestas ya ni aparecía el tema de delincuencia. Incluso voy a decir que ya en el 2008 Santo Domingo era considerada la ciudad más segura de América Latina, después que la tomamos en el 2004 con una altísima inseguridad ciudadana, producto de la crisis bancaria del 2003. Mire, entonces, a continuación, siga. Otro tema, aparte de retomar ese plan, ese mismo plan de seguridad, hay que modernizarlo, actualizarlo, y entonces
ponerle al servicio las nuevas tecnologías que hoy tenemos y la inteligencia artificial. Y otro punto que yo agregaría también, Osvaldo y Luis, y amigos televidentes, es dedicarnos grandemente al tránsito. No es posible que en la República Dominicana seamos nosotros el país que se coloca en el primer lugar en accidentes de tránsito en todo el mundo y también en el primer lugar en muertes por accidentes de tránsito. Y el segundo país es Mozambique. Oiga bien, Mozambique. Eso en África por allá. En África, pero oiga bien, nosotros tenemos un 64% y ellos tienen un 40 y tanto. O sea, nosotros llevamos casi el doble de accidentes de tránsito al más cercano nuestro. Muy lamentable eso. General, Sí. ¿cuáles son las razones y los números que usted maneja, aunque en mayo es que va a decidir las elecciones del 24? Pero, el por qué Leonel va a llegar al poder. Usted usó una palabra capicúa que debe de analizarlo, ¿no? Sí. Bueno, en el dominó, a todos aquellos que porque saben de dominó, usted juega dominó. un poquito. El que sabe mucho jugar mi papá. Okay. Entonces, en el dominó hay una palabra que se llama capicúa, que es cuando tú ganas por los dos lados. Así es. Tú aseguras la victoria, el gane por cualquier lado, por los dos lados. De punta a punta. De punta a punta. Y Leonel Fernández es una capicúa en la política dominicana. ¿Por qué? Exacto, explique eso. Sí, porque tenemos nosotros un escenario de dos partidos políticos principales que van a la contienda electoral. Que va a haber una polarización entre el PRM y la Fuerza del Pueblo y Luis Abinader y Leonel Fernández. Esos van a ser los dos partidos que van a terciar en las elecciones, claro. Dos partidos. Y en ese momento, o va a quedar primero, porque ahora todas las encuestas dicen que va a haber segunda vuelta. Todas las encuestas va a haber segunda vuelta. Entonces, en ese escenario de segunda vuelta, en la primera vuelta electoral, habrán dos opciones. Que quede arriba Luis Abinader y en segundo lugar quede Leonel Fernández. Si eso ocurre, va a haber una segunda vuelta naturalmente. Automáticamente. Entonces, en la segunda vuelta, todas las encuestas dicen que gana Leonel Fernández. O sea, segunda vuelta gana Leonel Fernández. Ahora, si es al revés, que Leonel Fernández queda en la primera vuelta por encima de Luis Abinader, Leonel también va a ganar como quiera las elecciones del año que viene, 2024. Por lo tanto, sea que Leonel gane en primera vuelta o que quede en segundo en esa primera vuelta, como quiera Leonel va a ganar las elecciones del 24. Ahí pasará lo que dijo Danilo, que un 30% y algo más, 35 van a votar por Leonel Fernández, o por gravedad ese voto se va a ir hacia Leonel. Un 35% ahora. Siendo reservado. Ahora, pero en el futuro, eso va a ser el partido entero que va a votar por Leonel Fernández. O sea, usted es de los que cree que aún sin una alianza institucional de partido por partido, Leonel Fernández en una segunda vuelta, los PLDistas de manera masiva votarían por él. Claro que sí, yo lo creo, totalmente lo creo. Mire, en otro ángulo, y ya retomando de nuevo la parte de la inseguridad, el Listín Diario, digo, no sé si lo publicó otro medio, pero yo lo leí en el Listín Diario, resalta hoy que el robo fue el delito dominante en los primeros 6 meses de este año. Y en ese orden dice que más de 14.000 casos de robo fueron tramitados por las fiscalías del país en los primeros 6 meses de 2023, representando el 17.29% de 80.831 casos que fueron reportados durante ese periodo por diferentes delitos. O sea que el robo, según esta información, anda a campo abierto en la República Dominicana en general. Sí, para ser más profesional, yo diría, y era lo que nosotros hacíamos en nuestra jefatura, contemplábamos también las cifras negras, porque las autoridades, sean de la policía,
a veces del Ministerio Público, o el mismo gobierno, se tiende generalmente a maquillar las cifras para dar una eficiencia que no tienen. O sea, hay que sincerarse, primero con las estadísticas, y en segundo lugar, hay muchas víctimas de robos, de atracos, de asaltos, que no lo reportan porque perdieron la confianza en las autoridades. Ya van a la fiscalía no hace caso, o van a la policía tampoco le hace caso. Entonces tienen temor o tienen incredulidad, por lo tanto no lo reportan. Por lo tanto yo digo que esas cifras son mucho mayores y generalmente las cifras negras son mayores que las cifras blancas que la tienen registradas. Por lo tanto, para hacer un trabajo profesional tiene que contar con las dos cifras, las negras y las blancas. General, finalmente, porque ya Máster nos ha hecho la seña de que estamos terminando, me habían dicho que usted esto lo había respondido en otro programa. Sin embargo, yo quiero que quede registrado en este, porque además si no le hago la pregunta van a decir que esta fue una entrevista arreglada, compuesta y acomodada. ¿Por qué es que le llaman el cirujano a usted? Yo creo que soy ingeniero civil, Luis. ¿Verdad que sí? ¿Perdón? Nada que ver. Sí, pero yo dije que la verdad, y ahí está Antonio María, que es un periodista muy reconocido en San Francisco de Macorís, que fue quien empezó con ese señalamiento. Y todo vino después que él me visitó a mi despacho. Y yo siempre hablo de analogías en el tema de la seguridad pública como si fuera un sistema humano, de la salud del cuerpo humano, que somos muy semejantes. Y yo le explicaba de que la policía o el policía es un médico de la sociedad y que los policías en las operaciones policiales son los que operan a la sociedad, o sea que son los cirujanos, y por eso puso el cirujano. Pues aquella oportunidad fue por eso. Perfecto. General, gracias primero por aceptar la invitación al programa, la gracias también por las informaciones, reflexiones que ha compartido con nosotros y los amigos que nos siguen con el tema de la inseguridad, que ojalá este gobierno o el que venga dé pie con bola con esta situación, porque la verdad que tiene a la población dominicana en sentido general en condiciones de mucha preocupación. La gente tiene temor de salir a las calles porque no sabe si hoy me toca a mí, le toca al amigo o le toca al vecino. Yo creo que es un tema que el Estado dominicano, para generalizar, tiene que, diríamos que, emplearse a fondo, porque las cosas que no se resuelven cuando tienen solución, si se vuelve mucho más grande y no quisiéramos llegar a situaciones como la que vive México, entonces sería mucho más difícil. Y a mí me gustaría, en una próxima oportunidad en el programa, decir el impacto que causa en la sociedad una sola muerte por producto de la delincuencia. Es un impacto terrible. No solamente un solo muerto, eso impacta a toda la familia de la sociedad. La próxima oportunidad.